de que estas clases que nosotros damos, ¿sí? O mejor dicho, personalmente yo normalmente las doy, ¿sí? Son clases donde vamos a tener en cuenta otros factores que quizás no han visto en el intermedio como tal. O sea, me refiero a cosas nuevas que de repente han pasado por alto o de repente nuevo contenido que se vayan agregando con respecto a las confluencias, ¿no? En este caso tenemos una clase muy especial. Vamos a tener la clase de entradas efectivas, ¿sí? Entradas efectivas en time frames pequeños, ¿sí? Algo así como un scalping. No es scalping, pero vamos a entrar en el mercado, pero ya no utilizando quizás las confluencias de 1 hora, 30 minutos, sino ya esto ya abarca lo que es 5 minutos, 1 minuto, ¿sí? Que es lo que últimamente he estado probando. Un momento, creo que se me escapa esto. Sí, frames, time frames pequeños, ¿sí? Entonces esto se me va. Un momento, chicos. Efectivas en time frames pequeños. Entonces yo pienso que hasta ahí todo está bien. Ojo, otra cosa más, ¿sí? Para los chicos de intermedio, no quiero que se confundan. Esto es una clase un poco ya avanzada, porque esto ya tiene que ver con entradas efectivas, ¿sí? Entonces, las entradas efectivas tienen que ver ya con cosas que ustedes todavía no han visto. En este caso, order blocks, Fibonacci y demás, ¿no? Sí, chicos, así que no quiero que se me confundan. Ya ustedes han visto lo que es Fibonacci el día de hoy, pero hoy día van a ver otro complemento más, ¿sí? Sí. Así que bueno, voy a empezar con la clase. Solo denme un segundo. Chicos, una última pregunta. ¿Alguien ha tenido algún problema por entrar? ¿Alguien les pide contraseña o algo por el estilo? Sí, porque me están diciendo que les pide contraseña o algo así. Nadie, ¿no? Que yo sepa. Muy bien. Entonces, bueno, chicos. Parece que no. Ah, ya. Sí, algunos sí, algunos no. De todas maneras, yo le voy a poner la contraseña acá. Le voy a poner la contraseña en el grupo para que no no tengan ese problema, ¿sí? Aunque la verdad esto no tiene contraseña, yo lo modifiqué para que no lo tenga. A ver, lo voy a mandar ahí. Ahí va, ¿sí? Ahí está la contraseña, le he mandado una foto. Muy bien, entonces vamos a comenzar, chicos. Vamos a darle. Muy bien. Para empezar a conocer las entradas efectivas, primero vamos a irnos a un par, ¿sí? Indispensable. En este caso he separado un par que esta semana ha dado algunos buenos movimientos y entre los cuales vamos a analizar por qué mandamos la proyección del euro USD que dio un movimiento prácticamente al alza. Prácticamente hasta este punto casi nadie hubiera visto una posible confluencia. Pero ¿por qué se dio esa posible reacción al alza? Bueno, vamos a analizarlo en 4 horas. Para empezar vamos a separar el periodo, ¿no es cierto? Vamos a separar el periodo y vamos a ver por qué nosotros podemos tomar entradas efectivas a partir de ahí. Muy bien, una vez de que ya separamos en 4 horas lo que es la semana, ¿sí? Esto ya lo saben todos, chicos. En 4 horas en MetaTrader 4 se separa la semana.
vamos a tener, ¿qué cosa? Una hora, ¿sí? En una hora lo vamos a separar y nos va a separar, ¿qué cosa? Esto está mal, esto es acá. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Esto es todo lo que ocurrió en la semana y prácticamente lo que ha hecho el euro USD, según el análisis que hemos estado viendo, es que el precio, luego de en daily haber tenido una bajada increíble, el precio empezó a que a otra vez llenar este vacío. Pero no solamente hizo eso, sino que se metió aunque a un order block. En este caso tenemos un order block que al 50% fue de reacción. Entonces se podría decir que por esta reacción podemos tener una pauta direccional que bajista, ¿no es cierto? Entonces nosotros por esta reacción podemos deducir que el precio va a bajar. ¿Y qué pasó? Bajó, bajó, bajó toda la semana y fíjense qué tenemos acá, donde empezó a reaccionar. Muy bien. Tenemos acá también otro order block. ¿Se dan cuenta? Entonces, no solamente era la confluencia como tal, como una bajada, sino que el precio bajó, ¿para qué? Para recapitalizarse acá y empezar a subir. Es por eso que estas semanas lo han visto demasiado alcista al euro. Yo esperaba personalmente que me llegara a este nivel, que si ustedes se han dado cuenta, el precio llegó, ¿sí? Pero antes de que llegue a este nivel para, por así decirlo, continuar bajando, porque yo esperaba eso, me he dado cuenta que este order block lo ha estado respetando muy bien. Así que yo tengo cierta, me pica esa curiosidad de ver qué es lo que va a hacer la siguiente semana. Me gustaría verlo seguir subiendo porque si ha reaccionado a un OE como tal, yo pienso que va a llevarse quizás este order block de acá, se lo va a comer, o sea, no lo va a respetar como se debe, ¿no? Sí, quizás lo va a respetar, ¿no? Ustedes saben que los order blocks siempre hay unas pequeñas reacciones, 30 pips, 40 pips que se pueden sacar también como beneficio. Pero de todas maneras, una reacción fuerte, fuerte como tal, yo pienso que ya lo ha empezado a hacer acá. Entonces el precio muy probablemente va a empezar a subir hasta llevarse los máximos anteriores e ignorar todos los order blocks ubicados en estas zonas. Ahora, ¿qué sucede con esto? Nosotros con este punto ya tenemos una idea, ¿sí? Tenemos una idea de lo que puede suceder en la semana. Entonces vamos a entrar a lo que está sucediendo en la semana y vamos a concentrarnos acá. ¿Qué pasó? En la semana inició como empezando acumulando en la zona donde de alta reacción. En una hora que tenemos las zonas, a ver, lo voy a separar así. Tenemos la acumulación respectiva, que normalmente lo hace los lunes, ¿no? Luego tuvimos la manipulación del precio y la expansión, ¿cierto? Entonces, toda la semana, ¿a partir de qué? De esta neutralización de liquidez, que fue lo que hizo que el precio expandiera a la alza. ¿Se lo puede llevar en un momento? Yo pienso que sí se lo puede llevar en un momento porque relativamente son mínimos iguales, ¿sí? Entonces, es una zona atractiva. No creo que lo haga ahora. Yo pienso que lo puede hacer quizás si al peso le da la gana bajar, lo puede hacer la siguiente semana, lo puede hacer de acá un mes, yo qué sé. Solamente hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Son mínimos iguales y zonas de alta reacción. ¿Qué es esta línea roja? Ya saben que es el block de daily, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, acá tenemos una pauta direccional alcista. ¿Qué pasó? El precio empezó con el martes a la alza, prácticamente casi sin nada de retroceso, retrocedió y ustedes quiero que se den cuenta de algo. Cuando el precio retrocede en 4 horas, a ver, déjame ver esto. No, en una hora, si no me equivoco. En una hora. Muy bien, en una hora. No lo tengo acá, si no me equivoco. Bueno, en una hora lo que hace el precio es que me neutraliza la liquidez de este mínimo de acá, ¿sí? Entonces, cuando neutraliza liquidez, muchachos, significa de que el precio ha tomado las sell stops ubicados en la parte inferior de los, ¿cómo se dice? De los fondos de inversión y de repente se los va a jalar para el siguiente lado, ¿no? Entonces, tenemos acá, ¿qué cosa? Nuestra liquidez. ¿Y qué pasa cuando tenemos nuestra liquidez? De que esto también nos ayuda como pauta direccional. Ahora, ¿eso es lo único? No, sino que también acá hay un block que, bueno, en este caso reaccionó a una zona sensible que, bueno, no es tan común, que es a las mechas, pero pueden darse cuenta de que toca este nivel también y reacciona, ¿no? Entonces, todo esto puede ayudarnos a entender hacia dónde puede irse el precio.
tomando en cuenta que, como primera ¿qué cosa? Que el order block de daily, ¿sí? Que teníamos anteriormente, chicos, ¿sí? Y eso, muchachos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pauta direccional. Ahora, ¿qué pasa acá, chicos? Cuando tenemos la pauta direccional a la alza, tuvimos lo que es acá una zona líquida. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuántos mínimos tenemos acá? No, esto no tengo TradingView. Perdón, ¿cuántos máximos tenemos acá? 1, 2, 3, 4. El precio estaba bajando y estaba hasta este punto. Pero cuando me di cuenta de que el precio estaba haciendo 1, 2, estaba dejando terreno preparado, era muy probable, para empezar, esto no, desde mi punto de vista, no podía tomarlo como una liquidez, como por así decirlo, que el precio va a tocar y va a irse hacia la baja. No tendría sentido. ¿Saben por qué? Porque no es la pauta direccional del mercado. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre hay que tener cuidado con esos temas de los Candylands, porque muchas personas ya cuando empiezan a conocer liquidez piensan que lo pueden tomar de acá arriba, acá abajo, acá arriba, acá abajo, cuando en realidad solamente se toma cuando tenemos una pauta direccional definida. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar? Liquidez como tal, a favor de la tendencia, que me neutralice abajo y luego se vaya hacia la tendencia general. Esa es la manera correcta de utilizar la liquidez, hasta los Candylands y demás conceptos. Entonces, para mí, esto no era como que lo neutralizo y me voy para abajo. No, el precio siempre fue alcista. Y si no me equivoco, acá había también un block, pero creo que este era de 2 horas, si no me equivoco, y creo que lo podemos ver en TradingView ahora que me recuerdo, porque a un alumno también me preguntó por qué el precio hizo tales movimientos, justo ahorita lo estoy buscando, en el euro USD en 2H, y le dije que había un block demasiado claro, ¿no? Entonces, parece que no lo tengo acá, o no recuerdo si eran 4 horas, quizás sea mejor. No, la verdad, me parece que no fue en esa temporalidad. No, simplemente fue el blog como tal. A ver, estoy mirando la gráfica en el TradingView. No, no lo estoy mostrando para que ustedes lo vean. Simplemente lo estoy mirando yo. Solamente para mostrárselos. Así que no me revienten el chat, chicos. Sí, bueno. Bueno, acá lo que hizo en realidad fue llenar un vacío, ¿sí? Esto ya lo explicamos en avanzado. Tiene que ver con la eficiencia del la ineficiencia del mercado, ¿no? Que el precio puede llenar. Entonces, acá sí tuvimos una llenada de precio de un hueco que había en el precio pendiente y la neutralización, que esta sí fue la más clara, ¿no? Esta de acá, ¿no? Esta neutralización de acá. Sí, justo dentro del rango de lo que consideramos liquidez. Entonces, ¿qué tenemos acá? Máximos iguales. Ahora, ¿cuál es el problema? Jay, ¿dónde entro? Muy bien, tenemos que empezar desde el punto de partida. ¿Qué es lo que estamos buscando? Compra. Entonces, ¿qué queremos esperar? Que el precio suba. Entonces, ¿qué confluencias tenemos acá? Si nosotros expandimos nuestra mente y tomamos en cuenta de que las mechas también son zonas de reacción, porque aunque no lo crean, también son bloques, podemos irnos a temporalidades mucho menores. Una de ellas, ¿no? Una de ellas podría ser esta liquidez de acá. Pero si el precio quizás empieza a acumular y tú ves que en New York no te está llegando a la zona de confluencia y ya prácticamente está dentro del horario que nosotros especulamos como zonas reactivas, entonces puede ser de que el precio no te reaccione en este lado, sino en otro sitio que quizás no estás viendo. Porque nosotros a veces nos encerramos tanto en 1 hora, 4 horas, que no vemos el panorama en temporalidades menores. ¿Sí? Entonces nosotros debemos hacer como que un zoom. ¿Se dan cuenta? Tenemos que ampliar un poco nuestros anteojos y tomarlos como rayos X. ¿Sí? Entonces, una vez de que identificamos, ¿no?, nuestra zona de confluencia, en este caso para compras, vamos a marcar la hora de London. Fíjense cómo en London lo que hace es dejarte un mínimo, pero no solamente te dejó un mínimo, te lo dejó donde dentro de este block. Ahora, Jay, ¿yo por qué sé de que este block me va a dar todo este movimiento al alza?
quiero que entiendan algo muy importante, que esto sí tienen que escucharlo. Nosotros, bueno, esto va más para los avanzados, ustedes ya saben que esto es un rejection block, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que eso es un rejection block. El precio del rejection block te puede reaccionar tanto en la zona sensible, pero se podría decir de que si tú quieres afinar un poco más esa entrada o quieres tener una certeza de que verdaderamente puede o llegar ahí e irse, a veces sucede que el precio, o sea, el cuerpo de la vela te lo puede dejar por encima, pero la mecha te lo puede dejar un poquito más abajo. Quizás no en el 50, pero te lo puede dejar un poquito más abajo. Entonces, esa mecha que ves ahí, puedes tomar confluencia en timeframes pequeños para deducir un posible movimiento. ¿A qué voy con esto? Que estamos, por ejemplo, 15, bueno, ya marqué mi rejection para empezar. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos? Tenemos qué cosa. Dentro de este rejection, ¿cuál es el bloque más evidente? Quizás está feíto, pero ¿cuál es el más evidente dentro del panorama que ya les mencioné? Que dónde te podría dejar una mecha. Desde mi punto de vista, este es el bloque donde probablemente pueda dejarte una mecha. ¿Dejó la mecha? Claro que sí. Teníamos otro reaction acá, pero no llegó, ¿no? O sea, quizás el cuerpo pudo estar por encima ¿no? de lo que ya conocemos como el 50% en grande, pero la mecha te lo puede dejar un poquito más abajo. Y es ahí donde también hay que saber identificarlo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si verdaderamente está reaccionando ahí? La hora te va a decir, si tú estás buscando, ¿no? Algo lógico, lo que va a ser el precio es neutralizarte todos estos máximos de arriba, entonces nosotros debemos buscar nuestras entradas, si el precio ya vemos que se está dando un buen movimiento en estos sitios, ¿sí? Quizás no el cuerpo, sino la mecha, ¿sí? La mecha. Entonces, una vez de que llega acá, probablemente se vaya hacia el lado contrario. En este caso, la entrada pudo haber sido en London, pero yo les digo una cosa, chicos, no todos operan London. Entonces, ¿cuál fue la entrada, por así decirlo, que más probabilidades me pudo haber dado? La sesión de New York. ¿Qué pasó luego de que London te formó este mínimo? Dio una pauta direccional a la alza. Y luego, ¿qué pasó en New York? Regresó. ¿Y dónde creen que se recapitalizó? ¿Se dan cuenta? En el block. Pero si ustedes se dan cuenta, esta entrada, a diferencia por ejemplo, bloques grandes, ¿no? Por ejemplo, fíjense este bloque enorme. ¿Cuántos pips tiene? Tiene 40 pips. Si tú le sacas la zona sensible, ¿cuántos pips? O sea, si tú quieres entrar en 50% como tal, ¿cuántos pips de stop loss debes poner? Como 30, ¿no? Como 30, 40 por debajo del block. Pero ¿qué pasa si nosotros, en vez de buscar quizás la reacción en el 50%, queremos entrar un poquito más preciso? Entonces ya no buscamos en el 50, entramos ya un poquito más abajo para poder buscar ese point, ese punto donde probablemente una mecha en temporalidades mucho más pequeñas puede reaccionar. Algo así ocurre en este escenario. Entonces, no solamente es ese escenario, sino que también dentro de las altas probabilidades, fíjense cuánto riesgo equivale esto. Simplemente, tomando ese block, son 15 pips. 15 pips, ¿para qué? Para irte por un riesgo de 1 a 3, que aproximadamente pueden ser 45. Lo hizo, yo pienso que es un riesgo demasiado aceptable, porque ya sabemos que su objetivo es neutralizar acá. Entonces, ¿qué va a hacer primero? Va a llegar a New York y va a querer recapitalizarse. Ojo, esto requiere mucha práctica. Sí, mucha práctica y mucho ojo. ¿Por qué? Porque fácilmente ustedes, por desesperación, pueden entrar en el momento menos oportuno. Yo estoy seguro que acá ustedes lo ven, uy, qué bonito, ¿no? Pero si ustedes están en el mercado real operando,
yo estoy muy seguro que si ustedes hubieran querido tomar uno de estos conceptos, ustedes me hubieran marcado este block. Y ni bien hubieran visto que el precio se estaba reaccionando, ¡boom!, lo hubieran metido de entrada ahí. Entonces, ¿qué debemos hacer, Jay? Simplemente ser paciente. Tú tienes tu precio establecido. Tú dices, si no me llega acá, entonces yo no meto ni una entrada. ¿Sí? Ahora también, no solamente es eso, sino que tiene que llegar a tu precio y tú tienes que ver de que verdaderamente está reaccionando en tu precio. Dime una cosa, por así decirlo, chicos. Nosotros estamos ahorita, no, hemos visto esta confluencia en 30 minutos, pero vamos a expandir un poco nuestra mente y fíjense, en una hora, ¿cuál era el bloque más evidente? Era este, ¿no es cierto? Porque es la última vela bajista antes del impulso al alza, ¿no? En esta fractalidad. Pero ¿qué sucede? Este bloque, tomando en cuenta, fíjate cuánto riesgo hubiera equivalido si lo hubiéramos tomado de ahí, 20 pips, ¿no es cierto? Pero si nosotros empezamos a disminuir el time frame, quizás ese block era el válido, pero muy probablemente una mecha te lo hubiera podido dejar por acá, y fue lo que hizo exactamente. ¿Se dan cuenta? Quizás ese block era el que verdaderamente el cuerpo iba a terminar por encima, pero la mecha te lo podía dejar un poquito más abajo, y es ese point donde nosotros debemos buscar. Entonces, ¿cuál era el block que probablemente podía dejar la mecha? Era este, ¿no? Y si queremos seguir filtrando, Jay, bueno, vamos a seguir filtrando. Podemos tomar 15 minutos también, y fíjense, mucho más claro todavía. ¿Se dan cuenta? Tenemos el bloque, un bloque ya casi completo en temporalidad de 15 minutos. ¿Y llegó el 50? Claro que sí, porque ahora ya la entrada, o sea que en una hora la entrada era por acá, si lo filtramos podemos entrar quizás más preciso en 15 minutos. ¿Podemos seguir haciéndolo? Podemos seguir haciéndolo. Nos vamos a 5 minutos. Ya creo que estoy exagerando. Así no se me ve la gráfica. Ok, 5 minutos. ¿Qué pasa 5 minutos? Bueno, no pasa gran cosa porque en realidad en el 5 y el 15 se parecen demasiado. Entonces, si ustedes me van a elegir, Jay, ya si se parecen, ¿qué hago? No, simplemente déjalo en el time frame que más te agrade, ¿no? En mi caso me gusta más el de 15. Porque fíjense, así entres en el de 5 o en el de 15, ya tu stop loss es mínimo. 10 pips de stop loss. A comparación de cuando yo les mostré la entrada, ¿no? En ese blog evidente de una hora, eran ya como 20 por ahí. Se dan cuenta cómo el riesgo disminuye a medida que vamos filtrando y es ahí donde nosotros debemos buscar el point. Y como les digo, esto es de mucha psicología. Porque si ustedes, ya, por ejemplo, ustedes dicen ya, 15 minutos creo que es suficiente, ya irme un minuto también se puede para seguir filtrando más todavía, más, pero ya pienso que hasta 5 puede ser un block ya demasiado válido. Entonces el block ya lo tengo. Lo voy a dejar en 15 minutos y nosotros primero debemos esperar que nuestro precio llegue. ¿Sí? Que nuestro precio llegue. Y si nosotros vemos que el precio llega justo ahí, y normalmente el precio no es que llega y se queda ahí un ratazo, no, el precio llega y pum, pum, al toque o te reacciona rápido o empieza como que a hacer así. Tum, tum, tum. Entonces, ahí entra la psicología en juego. Como nosotros vamos a entrar en temporalidades de 5 minutos, hasta en un minuto que también podemos verlo, ¿sí? Yo normalmente lo hago hasta en un minuto. Ahí es donde nosotros debemos ver la reacción del precio en ese time frame. Entonces, ¿qué pasó acá? El precio llegó al bloque y acá fue donde empezó a reaccionar. Boom. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer acá? Simplemente, si vemos que empieza a reaccionar, meter la entrada sin miedo. ¿Saben por qué les digo? Porque si entramos sin miedo, ¿sí? Si tú esperas que el precio te reaccione primero, para recién entrar por acá, ¿qué sucede? Ya te comiste como 5 pips. 5 pips que te pueden ayudar a saber si esa reacción va a ser válida o muy probablemente va a dar una reacción y probablemente se pueda dar una reversa, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Entrar justo en el point o entrar ya cuando se ha dado como por ejemplo 8 pips?
es mejor entrar justo en el point. ¿Por qué? Porque en el point ya tienes un profit establecido. Entonces, si el precio se te está devolviendo, ya sabes que muy probablemente esta entrada no va a querer reaccionar al bloque. A diferencia de acá, que ya como que te das cuenta un poco tarde, ¿no? Entonces ahí ya empiezas a jugar con la psicología, diciendo, ah, no, yo sé que va a subir, yo sé que va a subir, yo sé que va a subir, y se va. Y te toca stop loss. Entonces nosotros debemos entrar en estas temporalidades, pero, ojo, espera al precio. No te precipites. No te precipites. Si tú esperas el precio, yo te aseguro de que los trades te van a salir ganadores. Si tú ves que está reaccionando mucho antes y tú dices, uy, esto se va, claro, en cada bloque va a reaccionar, pero si tú quieres entrar de manera quizás mucho más precisa, ya cuando estamos hablando de time frames pequeños, tienes que esperar el precio. O de todos modos, no vas a poder identificar bien si un precio se te va a devolver o va a seguir la tendencia, ¿sí? Ahora, si el precio tú ves que reacciona y ves que no te gusta la entrada, o sea, ves como que sube y luego está bajando y está acumulando, entonces personalmente yo muchas veces cierro el trade porque no me gusta. A mí me gusta que te haga algo como esto, ¿no? Que ni bien toca y se va, no que me está acumulando, que me está tocando así. Entonces, aparte de eso, fíjense, así el precio quizás empiece a hacer tonterías, ya el stop loss es mínimo, son 10 pips en contra de cuánto versus 20 pips que normalmente te hubiera tomado una entrada de ¿qué? De 1 hora probablemente, ¿no? Si nos vamos a 1 hora, acá tenemos esta disque entrada, ¿no? 50% hubiera sido por acá, ¿no? Obviamente hubieras tenido un drawdown de 10 pips. Obviamente yo sé que de todas maneras esto es una entrada precisa, pero si tú quieres entrar de alguna manera mucho más preciso, una mecha te lo puede dejar, ya sabe, un poquito más abajo. ¿Sí? Chicos, ¿hasta ahí se entendió o no se entendió? Chicos, los de intermedio, ojo, esta clase, como les digo, ya es un poco más avanzado, ¿sí? Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué cosa más teníamos acá? Ah, ¿qué cosa más teníamos? Por ejemplo, teníamos Fibonacci. ¿Dónde llega? 79%. Entradaza, entradaza. Entonces, para esto se tiene que practicar demasiado, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que practicar demasiado, porque muchas veces la psicología te va a comer vivo. Entonces, tú tienes que ser capaz de esperar a tu precio, quizás no en el punto donde lo esperabas, pero quizás cercanamente ahí y ves que está dando un buen indicio, con poco riesgo puedes tener buenos beneficios. Ahora, Jay, ¿por cuánto es el profit que debo irme? Bueno, si has entrado de manera precisa, por así decirlo, si hasta el máximo anterior son 30 pips, 40 pips o hasta el target que piensas que puede llegar, yo pienso que es más que suficiente. Ahora, si tú quieres, por ejemplo, irte por 40 pips, cerrar parciales y dejar correr el resto, también puedes hacerlo, pero siempre déjalo en break even. Y algo que yo estábamos viendo con un alumno, ¿sí? Estábamos viendo con un alumno esta estrategia con Elkin, hemos estado viendo, bueno, él me ha inculcado más meterme en temporalidades de 1 minuto, ¿no? Yo normalmente no lo hacía así, pero gracias a que él me impartió lo que él veía, ¿no? Me abrió los ojos y me hizo comprender de que también nosotros podemos buscar, ¿no? Esas posibles reacciones en esos timeframes. La verdad, había oído también, porque un mentor mío también utilizaba esas temporalidades, pero la verdad nunca me llamaron la atención. Ahora lo estoy poniendo en práctica y la verdad que he tenido unos resultados sorprendentes, ¿no? Pero obviamente practicando y practicando, ¿no? Porque a veces como que dudaba a veces en meter o no, porque yo estaba acostumbrado a que me reaccione, pero me he dado cuenta que si llega a mi precio, y si bien llega, hay veces que el precio llega de frente
y se ve una vela entera. Tú dices, uy, no, ese precio se va. Pero de repente esa vela entera, ese cuerpo, ¡fum!, se transforma en una mecha. Entonces, nosotros debemos entrar justo ahí. ¡Boom! Cuando está el cuerpito entero y se queda quietecito. ¡Boom! Debemos entrar ahí. No esperar quizás la posible reacción, sino entrar cuando llega tu precio. ¿Sí? Entonces, esto ha sido básicamente poder entrar en time frames pequeños, y este es un inicio a los que podemos conocer como scalping también, ¿no? Entonces, esto, chicos, es lo que nosotros podemos emplear también. Y es algo de lo que yo ya también tenía pensado hacer, pero en este caso ya estamos hablando de temporalidades pequeñas. En realidad yo quería hablar de esto ya, pero hablando de temporalidades un poco más grandes, porque también yo estoy muy seguro que a muchos les ocurre el mismo problema, ¿sí? Quizás al order block se le pegan demasiado, que al 50%, que el open, pero hoy les voy a traer la solución para que no se confundan, ¿sí, chicos? Eso, Elkin. Ahí con Elkin estamos estábamos que le damos duro, ahí con el tema de ver un posible estrategia de scalping que podamos eh, implementar y demás, ¿no? Parece que, bueno, ya se está dando un buen camino. Bueno, por el momento, esto también lo he complementado con enseñanzas de mi mentor, que prácticamente enseña cómo entrar también en esos timeframes, ¿no? Entonces ya prácticamente he afinado un poco ya la enseñanza y hoy se los traigo, ¿no, chicos? Para que ustedes también puedan disfrutar de estos conocimientos. Entonces, ¿qué pasa, chicos? De que esto son las entradas de alta precisión, las que menos riesgo te llevan, ¿no es cierto? Las que menos riesgo toman tener. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Nosotros probablemente estamos acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados a ver algo como esto, ¿no? Por ejemplo, yo estaba esperando, digamos, que el precio me llegue a este bloque de acá, ¿no es cierto? Pero de repente este bloque es de 4 horas, ¿no? Y si nosotros marcamos todo el bloque, vamos a contar la cantidad de pips. Vamos a tener en cuenta qué cosa. Primero, que este bloque de acá hasta acá, ¿cuántos pips son? 30 pips. Si nosotros le sacamos el 50%, ¿no? Y digamos que tú entras probablemente en el 50 o dejas una orden pendiente, ¿cuánto sería tu riesgo? Obviamente si entras ahí. Como 30 pips, ¿no? Para que no te toque stop loss. O sea, estás esperando que te llegue ahí para que te pueda reaccionar quizás por un beneficio de una 2, de una 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, cuando tenemos bloques, se podría decir amplios, tenemos bloques amplios, nosotros debemos expandir nuestra mente. Debemos decir, a ver, si el precio acá me llega y yo tengo que arriesgar 30 pips probablemente de stop loss, yo pienso que puedo empezar a filtrar para quizás el cuerpo sí termine por debajo del 50, pero la mecha me puede terminar un poquín más arriba y es ahí donde yo puedo entrar en el point. Entonces es ahí donde nosotros, ¿qué hacemos? Empezamos a filtrar. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto primero. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a filtrar. Primero, si estoy en mi blog es de 4 horas, me voy a 1 hora. Y yo puedo decir lo siguiente, ¿no? A ver, dentro de 1 hora, ¿cuáles son mis bloques de reacciones dentro de este 50%? Bueno, yo podría decir que este bloque de acá, ¿no? Este bloque de acá puede ser un bloque de reacción. Y los que me digan, Jay, el bloque también puede darse hasta 2 veces. Claro que puede ser tocado hasta 2 veces o hasta 3. Simplemente es un lugar donde probablemente, como les digo, quizás el cuerpo de la vela te termine por debajo de este 50%. Pero una mecha te lo puede dejar quizás por acá. Entonces ya vamos filtrando, ¿no? Tomamos en cuenta este bloque que a su vez hace confluencia con este rejection que tenemos acá. Se dan cuenta cómo ya va tomando forma lo que le estoy mencionando. Entonces nosotros probablemente podríamos decir, ¿no? A ver, si yo entro en el 50%, puede ser de que yo
se dé la reacción, ¿no? Pero como en este caso probablemente puede subir un poquín más, fíjense más o menos hasta dónde ese poquín puede subir. ¿Se dan cuenta? Quizás no reaccionó exactito, ¿sí? Quizás no reaccionó exactito, pero es el precio lo que normalmente hace para neutralizar máximos y como les digo, las mechas te las pueden dejar por estos sitios. Ahora, ¿quieres entrar con más precisión? Bueno, vamos a seguir filtrando. Nos vamos a 30 minutos. A ver, 30 minutos, ¿qué tenemos acá? Muy bien, a ver, bueno, dentro de este bloque, también tenemos este reaction que de acá, ¿no? Este reaction de acá, que la verdad sí está más bonito, ¿no? Este de acá, ¿no? Entonces, una mecha me la puede dejar también ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces ya vamos filtrando y podemos ya ir sacando hipótesis hasta dónde el precio te puede llegar y te puede tocar, ¿no? Entonces, si nosotros entráramos acá, ¿cuántos pips de stop loss tendríamos? Ya menos. ¿Tendríamos cuánto? 14 pips de stop loss. Casi nulo. ¿Se dan cuenta? Casi nada. A comparación de los tradicionales del 50%, de los 20 pips, no 30 pips. Entonces, esto son las entradas efectivas. Quizás el cuerpo termine por debajo del bloque grande, pero una mecha te la puede dejar por estos sitios. ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso, ¿cuál es la confluencia que tenemos que tener? Simplemente que el precio te llegue en horario, o en el peor de los casos, ¿no? Que no llegue horario también, pero que llegue horario y esperar que muy probablemente pueda llegar hacia esos niveles. ¿Se dan cuenta? Entonces, Jay, ¿podemos seguir filtrando? Claro que pueden seguir filtrando. Le dan a 15 minutos, que quizás se ve un poquito mejor el blog. Por ejemplo, 15 minutos. Acá se ve un blog chiquitito, ¿no? Este chiquitito de acá puede ser respetado 2 veces. Pero eso ya sería filtrar mucho, creo yo, ¿no? Entonces, a lo que voy, chicos, es que, como les digo, una mecha puede reaccionarte ahí. Tampoco les digo, uy, vete hasta 5, hasta 1. Obviamente, eso ya es cuando ya encuentras una fractalidad más pequeña, ¿no? Ya no tanto de 4 horas, de 1 hora, por ejemplo, en un bloque de 1 hora. Ya te puedes ir a 15, 5, hasta 1 minuto. Pero en este caso, como estamos hablando de un bloque grande, yo pienso que hasta 15 está muy bien, o hasta 5 también, ¿sí? Depende de la gráfica cómo te llegue también. Entonces ya saben, pueden tener esos puntos de reacción. La idea no es que me marquen boom boom toditos, ¿no? Porque se van a confundir. Marquen los más evidentes, los que digan, puede ser de que me llegue acá con una mecha quizás y pueda reaccionar. Entonces el bloque que quizás era enorme ya se vuelve quizás un poco más preciso. El precio no te llegó, quizás te reaccionó verdaderamente sí al 50. Bueno, no te preocupes. Esto funciona más para temporalidades quizás de 1 hora, de 30 minutos, cuando empiezas a buscar fractalidades y quieres filtrar, ¿Se dan cuenta? Chicos, ¿hasta ahí se entendió? Excelente, muchachos. Obviamente, claro que lo van a ir entendiendo de a poquito, ¿no? Tampoco es que de frente me lo van a entender, ¿no? No, como les digo, o sea, por ejemplo acá, fíjense, esta entrada de acá, ¿qué pasó? No te llegó al 50 exactito, te llegó un poquito más abajo. Quizás si filtramos encontramos algo, ¿no? ¿Quién sabe? No, creo que esta fue la entrada. Esta fue la entrada, sí, esta fue la entrada. Pero bueno, ya saben por qué ahora el euro USD se fue a la alza. Porque teníamos qué cosa? La confluencia. Teníamos que esperar nuestro precio y fíjense el riesgo que tenía. Poquito, no era casi nada. Y prácticamente se dio, ¿no? Pero bueno. Y lo mismo lo pueden emplear en los otros pares también. Como les digo, chicos. A ver, un par quizás más evidente donde podamos ver estos tipos de ejemplo. Por ejemplo, ya me acordé, en el USD-CAT se dio un ejemplo muy bueno, ¿no? Me acuerdo que se dio así un ejemplo bien, bien bonito. Si no me equivoco fue el día... No, no fue ayer, no fue.
¿Qué día fue, chicos? Me olvidé. Qué pena conmigo. Me olvidé. Era, a ver, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. Si no me equivoco, fue este movimiento de la baja. Ah, creo que sí. Ya, ¿saben qué pasó, chicos? Yo estaba esperando que el USD bajara. Entonces yo tenía que mi zona de confluencia acá. Sí, tenía toda esta zona de liquidez. Yo quería que la neutralice y baje. ¿Sí? Entonces, como verán, no llegó. Pero fue algo un poco extraño porque en realidad sí se dio. Solo que no lo llegué a percatar. No me llegué a percatar porque justo en ese momento estaba concentrado en otros pares. Entonces, ¿qué tenía acá? Tenía liquidez y también tenía un OV oculto, bien bonito. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto era mi confluencia, ¿no? Dije, bueno, quizás una mecha me la puedo dejar acá, ¿no? Y acá puedo entrar. Y está dentro del rango de la liquidez. Entonces, ¿qué pasó? El precio simplemente se quedó a medias, pero me di cuenta de algo, ¿sí? Me di cuenta, vamos a darnos cuenta qué pasó acá, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, acá no me llegó ni un sitio, ¿no es cierto? No me llegó ni un sitio, sino que hizo máximos iguales, ¿no? Que al final llegó a ser como que una reacción, quizás un block pasado, ahora que me acuerdo. No, simplemente fue una reacción. Pero lo que pasó acá, estas mechas, si no me equivoco, fue que el precio me reaccionó. Esto es algo increíble. O sea, el precio ya había reaccionado acá, bajó y me regresó. Pero para dejar una mecha en este reaction de acá. ¿Se dan cuenta? Exactito lo toco. Wow. Increíble. Y esta fue la entrada. Prácticamente esta fue la entrada. Si yo lo hubiera visto en otra temporalidad, porque como les digo, no me di cuenta, obviamente entraba, chicos. Entraba ahí. Solamente teniendo en cuenta que el reaction de ahí, ¿sí? Como les digo, no siempre es buscar el bloque, ¿no? A veces puedes hacer esos tipos de reentrada, pero esto es ya con más práctica, obviamente, ¿sí? Y bueno, ¿no? Este ejemplo que les voy a dar ahora ya tiene que ver con bloques quizás más grandes, ¿no? Por ejemplo, vamos a irnos quizás a una temporada de 4 horas cuando vamos a ver quizás ejemplos como este, ¿no? Miren, fíjense esto. Nosotros que tenemos acá, tenemos un bloque. Espero que este ejemplo sea adecuado, porque quiero que sea un rango de pips, no, muy pequeño. Bueno, pero de todas maneras, esto es lo que les trato de decir. Acá tenemos un bloque, ¿no es cierto? 4 horas. ¿Qué tenemos acá? El 50%. Tenemos el 50%. Si tú hubieras entrado en el 50%, ¿qué hubiera pasado? Hubieras entrado con un drawdown de cuánto? De 10 pips casi, ¿no? Pero como ya les digo, el cuerpo te puede reaccionar por debajo del 50, pero la mecha te puede reaccionar en alguno de esos blocks, ¿no? En este caso, fíjate cómo llegó a este ultimito de acá. ¿Se dan cuenta? Y quizás filtrando podamos ver mejor ese escenario. Prácticamente, ¿ven? Se dan cuenta cómo llegó este último a reaccionar en el open. Entonces, como les digo, es importante esto. Al open y a la vez al open, nada más. A ese open. Y también a este breaker pequeñito acá, ¿no? Que también reaccionó al close. Entonces, como les digo, como en el 50 probablemente el cuerpo reaccione por debajo, ¿no? En el grande. Pero ya hablando de las mechas, puede reaccionar ya en los bloques más pequeños ubicados en las partes superiores, ¿no? En el caso de ser bearish e inferiores en los casos de ser bullish. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces esto es lo que nosotros debemos buscar. ¿Y cómo filtramos? Ya para entrar debemos buscar ya time frames más pequeñitos, 5 minutos, 1 minuto. Y así ustedes, chicos, van a ir afinando mejor su entrada, ¿sí? Y nunca sean avariciosos, acuérdense, nunca sean avariciosos. Siempre váyanse por targets decentes. ¿Sí? Si ustedes están entrando en temporada 1 hora, yo como mínimo les recomiendo váyanse por 30 pips, ya si quieren asegurarla bien. Porque su riesgo, ¿cuánto es? De 10 pips, 10 a 15. Entonces, ¿cuál debe ser su target? Más o menos de 1 a 3. Mejor dicho, de 1 a 3. 1 a 3, ¿cuánto es? 15, son 45 pips. 45 pips al bolsillo que fácilmente te lo hace en solamente una reacción. No dejar correr tu trade hasta acá, a veces que ni llega también, ¿no? Entonces, una simple reacción, una reacción solamente de un block,
te puede dar esos beneficios. ¿Se dan cuenta? Sí, GPCAT, bueno, yo la vi en la vi en venta, chicos, el GPCAT. Algo curioso con el GPCAT es que este movimiento me lo hizo tarde. La verdad, yo también estaba esperando. ¿Qué pasó? Que bueno, ya el precio había subido toda la semana, pero debía corregir. Entonces yo estaba esperando ventas. Solamente por eso. Entonces, fíjense lo que me hizo en New York. 14.16. Fíjense cómo... A ver, 17. 14.17. Vamos a ver, 30.000. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó acá? Ah, aquí está, miren, un ejemplo un poco más claro. Acá tenemos qué cosa. Bueno, yo desde ya les digo, lo que yo estaba buscando era ventas. Entonces yo tenía que buscar mis OBs para venta. Primero tenía esta liquidez de acá. Tenía esta liquidez de acá. Y luego tenía esta rejection de acá. Entonces yo esperaba que llegara ahí, pero nunca me llegó. Entonces, ¿qué pasó? Que simplemente esperé el precio y me di cuenta que el precio estaba reaccionando, ¿no?, a este reaction de acá pequeñito. Y si ustedes se dan cuenta que este OB50, o sea, no llegó a respetar como tal. O sea, fíjense, acá tenía mínimos, 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 mínimos. Obviamente el precio se ve a tomar por todos esos mínimos. Entonces, ¿qué pasa acá? Simplemente tenía mi OB y fíjense cómo no llega al 50 normal. O sea, la entrada fue precisa, ¿sí? Así yo ya entraba en el 50, la entrada fue precisa. Pero más precisa hubiera sido si yo quizás no hubiera entrado en el 50 como tal, sino que esperar una reacción, en quizás el rejection de acá, ¿no? O ya por último la liquidez, ¿no? Pero en este caso me di cuenta que solamente subía y se quedaba ahí, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo llegó hasta este reaction de acá? No llegó al 50 como tal. Entonces el riesgo de entrar acá me hubiera comido como 15 pips de drawdown. En cambio, si hubiera entrado acá, o ya por acá, me hubiera comido ¿cuánto? Solo 5 pips o 6 pips de drawdown. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces es más preciso todavía, porque estoy filtrando. Y si filtro más, quizás ya me reaccionó en un bloque bien bonito. Quién sabe, a ver, vamos a ver. Porque la verdad no vi, no me fui tan abajo. No me fui tan abajo, chicos. A ver, vamos a ver. Y dicho y hecho, chicos. Fíjense dónde llega. ¿Se dan cuenta? Creo que este fue el ejemplo más claro que les he dado, ¿no? El reaction como tal no era este pequeñitito de acá. ¿Se dan cuenta? Voy a dejar este 50% y vamos a vamos a enfocarnos a este pequeñitito de acá. ¿Se dan cuenta cómo llegó justo el 50%? Es un chiste, ¿no, chicos? Es bien curioso, ¿no? De ahí porque a veces ustedes me preguntan, he visto que se reaccionó chiquitito, en el 5 minutos. Bueno, pero para llegar a ese nivel, primero tienes que tener un bloque grande y tienes que tener la certeza o la confianza para saber de que, ajá, va a llegar acá, yo lo espero acá y me va a llegar quizás por acá. Y llegó, sí llegó. Si se toma desde acá, llegar hasta acá, que es el mínimo anterior, 60 pips. ¿Se dan cuenta? Así es. La verdad, el mercado estaba muy lento hoy día. Muy lento, muy, muy, muy lento. Yo lo llegué a tomar, pero ya se lenteó y el spread. Uf, chicos, el spread. Wow, una locura el spread. Fíjate dónde está el precio y fíjate dónde está el spread. Fíjense cuánto de spreads son. Increíble. Aunque espera, ¿este es el spread? Ah, sí, esto es el spread. Por un momento pensé que me había confundido. Sí, 40 pips de spread, chicos. Eso es, wow, increíble. Ajá, exacto, Elkin. Sí, sí lo llegaste a ver, ¿no? Fue un spread demasiado amplio, chicos. 40 pips de spread, imagínense. Wow. Yo ya ¿saben con cuánto me quedé sacando? Me quedé con, creo que, unos 20 pips de profit y el resto era spread, chicos. Me dio risa. Yo dije, ¿qué? Y bueno, dejé la operación ahí, pero ya veremos, ¿no? Lo bueno que está con stop loss y todo, pero
todas maneras, pues chicos, se me ha comido 40 pips. Ya hace rato mi profit creo que estaba por acá y ya hace rato lo rebasó. Y nada, pues chicos, pues el spread no lo rebasaba. Ese es el problema de operar noticias, ¿se dan cuenta? Es muy arriesgado por estos temas. ¿Y por qué les mencioné a los intermedios de que no me operen viernes? Ejemplo en carne propia, ¿sí? Entonces, como les digo, chicos, esos ejemplos de entradas de alta precisión se dan a menudo. ¿Y cuál es el ejemplo más claro? Por ejemplo, si nos vamos a oro. Por ejemplo, esto sí ya es algo recontra abusivo, ¿no? Ustedes ya saben, ustedes ya por experiencia saben de que un bloque, que ustedes, por así decirlo, ustedes lo ven pequeñito, un bloque completo, un bearish bullish, fíjense cuánto agarra. Solo este bloque nomás, fíjense cuánto agarra. Son 300 pips de bloque. Entonces acá estaría muy bueno filtrarlo, ¿no es cierto? O sea, no entrar quizás en el 50 exactito y tener un stop loss de casi 200 pips. No, wow, eso es increíble. Sino que ya empezar a filtrar y empezar a ver posibilidades de entrada cuando hablamos ya de bloques gigantes, bloques grandes, podría decirse, ¿no? Sponsorships, ¿no? Que son bloques de diarios y por el estilo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso chicos, eso básicamente. Eso es lo que trato de enseñarles el día de hoy. De que cuando vemos un bloque, podemos filtrar y quizás el 50% exacto a veces no te respete como tal, porque ¿a cuántos les habrá pasado? Llega a tu 50, reacciona, uy, estoy en profit, y de repente a los minutos ya estás en 40 pips, no cerraste y boom, te lleva una velaza, ¿no? Te hace un reversal. Y tú dices, pero qué, yo lo tenía más abajo, reniegas, pero al final es porque uno, no cerramos nuestros trades a tiempo y otro es porque esperamos quizás el movimiento, el macro movimiento, que mi entrada es la mejor. Uf, nadie se iguala a mi entrada. Mi entrada es la real, el resto no pasa nada. Equivocados. Nuestras entradas tienen que ser tomadas con riesgo, ¿sí? Tienen que ser tomadas, es un riesgo que estamos tomando, es algo que simplemente de toda esta bajada, obviamente no todo el mundo se va a aprovechar toda la bajada y luego va a aprovechar toda la subida. De toda esta bajada tú solamente vas a aprovechar este cachito. De toda esta subida tú solamente vas a aprovechar este cachito. Pero con eso es suficiente para volverte rentable. No necesitas nada más. Como les digo, el precio, digamos, tú entraste perfecto, acá. Perfecto, perfectísimo. Uy, llegaste a 50 pips. Uy, me voy al mercado. Y de repente bajó como 500 pips. Y entonces tú te lamentas, tú dices, guay, pero me hubiera dejado mi operación. Pero chicos, yo le digo una cosa. Hay personas que ni un pip agarran y tú te quejas porque has agarrado solo 50 pips. No te pases. El mercado es un lugar de infinitas oportunidades. Infinitas. Tú puedes tomar toda esta vela, toda esta vela, toda esta vela cuando se te dé la gana. Pero si tú vas a empezar a menospreciar tu trading solamente porque agarras 10 pips, 20 pips, entonces ¿cuál es el sentido de empezar a ver el camino de la rentabilidad si no eres feliz con tus propios resultados? Tú tienes que ser consciente. Ya les he dicho, en el Forex tú tienes que ser frío. Tú no me puedes venir acá con sentimientos, mejor dicho, si fueran máquinas mucho mejor. Pero en este caso nosotros debemos actuar de manera rápida y fría. ¿Sí? Porque si no actuamos así, entonces ¿cómo piensas ganarle al mercado? No hay que tenerle miedo, porque todo es probabilidades, ¿sí? Es como las matemáticas, los números no mienten, entonces hay que ser fríos. ¿Se entendió, chicos? Perfecto. Entonces, como les digo, tan solo una pequeña reacción te puede dar 20 pips, 30 pips y me voy al mercado. Quizás tu entrada no es que, uy, la dejé correr, ¿no? Wow, ahora me saqué todo este beneficio, lo cuelgo en el Facebook, lo cuelgo para que todos mis amigos lo vean. No, quizás una pequeña reacción fue suficiente para que salgas en profit, ¿sí? Y es cosas que muchas personas no alardean, ¿sí? Porque alardean solamente qué cosa cuando algo les sale bien, pero cuando les sale mal,
no dicen nada, porque es así es el ser humano, ¿sí? Quiere que todos vean sus logros, pero no quieren que también vean sus pérdidas, no quieren que vean sus momentos difíciles, sus momentos, ¿no? Sensibles, se podría decir, ¿no? ¿No? Porque todo el mundo quiere verse como un ganador. Y ustedes son ganadores, solo que se limitan, ¿sí? Los que todavía están ahí luchándola, ustedes ya son ganadores, solo que se limitan, ¿sí? Se limitan. No es siempre ganar el mercado, toda la vida ganar el mercado. Vas a perder alguna vez, vas a perder, sí o sí, pero tienes que saber controlar. ¿Sí? Hasta los mejores traders pierden. ¿Sí? No es casualidad, los mejores traders pierden también. Pero ellos saben, han conseguido qué cosa, ese no sé qué que dice, ¿sabes qué? He perdido, pero yo sé que en la siguiente yo voy a tener un mejor control, un mejor análisis, esperar mejor el precio en tal lugar, ya no desesperarme probablemente. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre hay que tener ese sentido de qué, de superación y olvidar lo que pasó y comenzar de nuevo a actuar de manera eficiente, ¿sí? Ahora, hay un límite, ¿no? Tampoco les digo, uy, sean arriesgados, en cualquier reacción métanle. No, siempre tienen que esperar su precio. Yo lo espero acá, no me muevo hasta que me llegue ahí. Ya, si no te llegó ahí, está cerquita, ya por lo menos, pero ya está cerca. ¿Se dan cuenta? Ya está cerca. Así es, Alejandro. Esta clase te va a servir para identificar los OVs y entrar de manera efectiva en qué cosa, en los OVs grandes, ¿no? Y también no solamente los OVs grandes, no estoy hablando de 4H, estoy hablando de una hora, estoy hablando de bloques de 30 minutos, entonces ya vas filtrando y puedes entrar mucho más preciso, ¿no? Pero obviamente teniendo respaldo de qué, de la tendencia general, ¿sí? Porque si ustedes se han dado cuenta, yo antes de explicarles la entrada, yo les dije el por qué yo deduje de que el precio iba a seguir subiendo. Fue por esta reacción, fue por esta reacción que me hizo en London y fue por este retesteo que muy probablemente lo quería hacer para otra vez volver a subir, a tocar estos máximos. ¿Se dan cuenta? Entonces no fue porque, a mí se me ocurrió, porque lo vi de repente en la gráfica y lo quise poner como ejemplo. No, sino porque tengo un respaldo, tengo una ¿qué? Probabilidad de que puede suceder. ¿Sí? Estoy a favor de la tendencia, la semana luego de haber hecho esta reacción me indicaba que probablemente va a querer seguir subiendo y demás. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante qué cosa, la tendencia, la fractalidad, las reacciones, todo lo que se les ha enseñado. Todo. Chicos, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Hay alguna duda hasta ahí? O bueno, ya todo quedó claro. Ya, bueno, tienen, ya lo único que queda es practicar, ¿no? Ya los chicos que saben. Y los de intermedio, a ponerse las pilas, que todavía les falta la clase de order blocks. Excelente, chicos. A seguir practicando nomás, a seguir practicando. Y antes de que me empleen esto, primero practiquen en demo, ¿ya? Yo sé que ustedes ya están, algunos están en real, ya sé que ustedes están, ya saben, pero antes practiquen en demo, si ya estás en real, porque muchas veces sucede que cuando le das nueva información a alguien, hasta que lo asimile, primero tiene que equivocarse, ¿sí? Entonces, quizás ahorita a esa persona le está yendo bien, esperando el precio acá, entonces cuando trata de implementar nuevas cosas, ya ahí empieza a fallar, y eso es algo que no quiero que suceda. Ojo, esto es solamente un complemento, ¿sí? Entonces, este complemento debes saber qué utilizarlo. Primero, antes de hacerlo, o sea, tú opera como siempre, opera como tú siempre analizas, como te va bien. Pero si ya quieres implementar quizás alguno de estos conceptos, primero practícalo en demo, ¿sí? Primero en demo. Eso es lo único que les digo. Y ojo, esto ya va bajo su responsabilidad, ¿sí? Eso sí ya se escapa de mis manos. Yo no puedo decirles todo el tiempo, chicos, no me operen tal, porque ustedes ya saben cómo utilizar la información,
¿sí? Ya lo pueden implementar también. Así que practiquen en demo. Así es, Julián. Primero hay que ser rentable en demo para ser rentable en real. Y para las personas que me preguntaron, es que no se siente lo mismo, que real es diferente, que real yo siento que estoy con plata de verdad, entonces anda a un casino y juégate el dinero. Así de simple. Juégate el dinero y mejor desperdícialo ahí. Porque si es así, no creo que puedas llegar a considerar que el dinero, que tu esfuerzo es importante. Eso es lo primero que debes pensar. Mi dinero es importante. Yo tengo una empresa, yo tengo algo que quiero hacer crecer. Entonces yo no puedo estar jugando con mi dinero. Mi dinero es importante. ¿Sí? Por más que yo quiera practicar con mi dinerito, a ver qué tal me sale. No, el dinero es importante. Y más aún cuando ya estamos en tiempos de crisis. ¿Sí? Estamos en tiempos de crisis y en tiempos de crisis nosotros no, mucho menos debemos jugar con el dinero. ¿O acaso ven algún casino abierto ahora? Hasta esos juegos a las de azar están pagando caro. Imagínense, todos los negocios están pagando caro, toda la economía se está yendo al piso, pero nosotros debemos ser ¿qué? Esa diferencia, esa esperanza, ¿sí? Tú tienes la capacidad, así que no me estés jugando con tu dinero, porque ese dinero que tú desperdicias hoy te puede hacer falta mañana. Acuérdense de eso, chicos. Y bueno, muchachos, ojo, así es, todos deben pensar como empresarios, ¿sí? Todos deben pensar como empresarios. ¿Quieres caminar por la libertad financiera? Empieza a pensar como un ganador, como una persona que hace crecer un negocio propio, ¿sí? Primero con disciplina, chicos. Y bueno, eso sería la clase de hoy. Es una clase, obviamente, de actualización y de psicotrade, ¿sí? De psicotrading también. Así que, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Ya descansen. Se han dado una maratón de Zooms. Los intermedios también, los intermedios más que nada. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy, chicos. La clase voy a hablar con el profesor Chris para probablemente subirla al contenido del YouTube. Y bueno, eso sería todo, muchachos. Espero que pasen una feliz noche y a practicar. Hasta luego, muchachos. Chao, chao.